Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a otro martes más del emprendedor, esta cita semanal que el Instituto de Emprendimiento Avanzado tiene con los emprendedores, con el talento, con las ideas y con las ganas de hacer empresas y de hacer los sueños realidad. Como sabéis, este es un espacio que nació en aquellos días de la pandemia y que poco a poco, pues han pasado casi 4 años ya, justo ahora, en estos días están pasando 4 años, el 14 de marzo de año 20, pues son casi 4 años. Desde hace 4 años, todos los martes de 7 a 8 en horario de invierno y de 7:30 a 8:30 en horario de verano, pues tenemos esta cita con los emprendedores que poco a poco pues vamos teniendo un montón de gente que nos sigue, un montón de gente que aprende con las experiencias que contamos y un montón de gente que invierte y que busca posibilidades en este pequeño espacio que nació en aquellos días de encierro y que poco a poco pues, se ha ido consolidando como uno de los espacios de referencia de los emprendedores de nuestro país. Bienvenidos, como siempre, a los que nos siguen en nuestras sedes del Instituto de Emprendimiento Avanzado, en Madrid, por supuesto, en Barcelona, en Málaga y en Zaragoza, y a nuestras sedes de Colombia, en Bogotá, y también a la sede en Florida, en Miami, donde tenemos la sede de la Universidad de San Colbe, en Estados Unidos, en Florida, donde también intentamos proyectar nuestras ideas y nuestra formación en materia de emprendimiento. Bienvenidos también a los alumnos de la Universidad Francisco de Vitoria, que nos siguen habitualmente, a nuestros alumnos también del Centro Hacer Creativo en Zaragoza y también a todos nuestros alumnos del Instituto de Emprendimiento Avanzado. También recordar que estamos participando en un programa muy interesante desde hace aproximadamente un par de meses que se llama INCIBE Emprende, que básicamente es un programa muy complejo, como podéis imaginar, en toda España y con una cuantía económica muy importante, pero que yo suelo resumir, y a la gente del instituto le hace mucha gracia, suelo resumir diciendo que vamos, como los feriantes, buscando por los pueblos y las ciudades de España talento emprendedor. Y eso lo llevamos haciendo desde hace un par de meses y estamos muy contentos porque, bueno, mañana estamos en Ceuta, estamos en Madrid, en San Fernando de Henares, nos pilla un poquito más cerca, pero a la vez estamos en Ceuta, en Miranda de Ebro y en Mallorca mañana. Y el jueves estamos en Burgos, en Lugo y en Gijón a la vez. Y por tanto, pues estamos desplegados en prácticamente todo el territorio nacional desde hace 2 meses y buscando, como digo, talento emprendedor por los pueblos de España, intentando de alguna forma fomentar ese sueño nuestro que es crear una nueva cultura del emprendimiento, cambiar el modelo económico de nuestro país y conseguir que la gente pierda el miedo por el emprendimiento, por los negocios y por la idea de crear posibilidades que a su vez crean puestos de trabajo y que a su vez crean riqueza para nuestro país. Así que, bueno, pues un abrazo muy grande a toda la gente que está trabajando en el Instituto de Emprendimiento Avanzado en estos días para eso. En eso están hoy mis socios Juan Claudio Abelló y Hugo Barceló, que andan por ahí, por el territorio español, probablemente también en este momento dirigiéndose a otra gente, en esos sitios que os he dicho. Así que empezamos otro martes de emprendedor y hoy, fijaros, quería hablar o quería realmente hacer una confesión, y es que muy probablemente hemos hablado en estos 4 años de emprendimiento, hemos hablado de muchos sectores, especialmente del sector digital, porque todos sabemos que el sector digital pues, ha tenido una efervescencia muy importante después de la pandemia. Ya lo tenía antes, pero especialmente después. Se han creado muchos negocios digitales. Es verdad que las posibilidades que el mundo digital nos da cada vez permite crear empresas con menos recursos, digamos, y hemos tocado muchos aspectos, pero entonando un mea culpa, no habíamos tocado nunca el sector de la logística. Muy probablemente, y eso es una culpa mía especialmente, porque asociamos la logística a una cosa, a una actividad que se ha hecho durante toda la historia de la humanidad, obviamente. Antes no se llamaba logística, se llamaba transporte de cosas, pero ahora se llama logística, que queda más fino.
Pero una actividad que se ha hecho durante toda la historia de la humanidad y a la que probablemente yo le había dedicado menos interés porque lo asociaba a menos capacidad de emprendimiento, menos capacidad de innovación. La logística era traer y llevar cosas de un sitio a otro. Pero, en fin, repito, es quizá un error mío y, por tanto, hoy venimos a paliar ese error o a mejorar esa situación y a traer a innovación en el mundo de la logística. Para eso nos acompañan hoy 3 personas a las que agradezco muchísimo que estemos con nosotros. Me tengo que dar la vuelta porque tengo una pantalla aquí donde las veo y es muy complicado no verlos. Que voy a presentar y que luego cada uno de ellos nos va a contar, bueno, pues un poco qué hace aquí, cuál es su función y cuál es su emprendimiento, en el caso de uno de ellos especialmente, y qué estamos haciendo aquí, por qué hacemos esto en relación con una feria de logística que se va a celebrar los días 10 y 11 en Guadalajara, que es un sitio especialmente dotado por su espacio físico, por su lugar, especialmente dotado para el ámbito logístico y para la logística en general. Así que nos acompaña primero Laura Nistal, que es que representa a Logistics Spain. Laura Nistal, que nos hablará ahora sobre su empresa, que tiene que ver con la creación de posibilidades para eventos que tienen que ver con la logística. Lo voy a mirar, Laura, porque como sois 3, es muy complicado sabérselo todo, con lo cual, con vuestro permiso, lo voy a leer para no equivocarme. Perfecto. Aunque luego seáis vosotros los que presentéis. Como digo, Laura, su vida profesional ha estado muy vinculada a la comunicación y las relaciones institucionales en la administración pública y actualmente desarrolla, como decía antes, la función de Project Managers de Logistics Spain Innovation Hub, un hub de innovación sobre logística, que es la Feria Internacional de Logística y Transporte. Allí aborda la coordinación y la dirección de la parte comercial, de marca, marketing y comunicación, las relaciones con los agentes clave del sector y la creación de alianzas estratégicas claves para el presente y el futuro de esta iniciativa. Bueno, básicamente, Logistics Spain está aquí porque va a presentar una feria, organiza una feria, como decía, los días 10 y 11. También nos acompaña Giselle Muñoz, que es la directora de Innovación y Desarrollo del Centro Español de Logística, que es la primera asociación de referencia nacional e internacional para la gestión de la cadena de suministro en España, que nació hace más de 45 años y cuyo principal objetivo, especialmente del Centro Español de Logística, es aportar valor a sus socios a través del conocimiento, la divulgación y la innovación de la gestión logística. El Centro Español de Logística realiza más de 20 eventos propios a lo largo del año y da formación, como no podía ser de otra forma, la formación es muy importante, Giselle, a los profesionales de todos los eslabones de la cadena de suministro. Luego veremos que efectivamente la logística tiene, diversas capas y en todas ellas es importante la innovación. Y por fin, el último es Rafael, el último y el primero, no por ser el último no deja de ser el primero, Rafael Méndez Parra, que es el cofundador de la startup Stoko Logistics, que es una aplicación que con inteligencia artificial y en la nube despliega operaciones logísticas o Stoko ayuda a desplegar operaciones logísticas de grandes volúmenes en cualquier parte de España y para cualquier tipo de mercancías ha consolidado una red logística, la red logística más grande del país, con más de 500 almacenes especializados en España y Portugal. La empresa fue fundada en 2021, ahora no lo dirá él, y está aquí porque ha recibido el premio a la mejor startup logística de España, que es un galardón otorgado a su vez por el Centro Español de Logística, con lo cual estamos el que otorga el premio y el premiado, para que nos entendamos, y que cuenta con el patrocinio de Logistics Spain. Es decir, tenemos las 3 cadenas otra vez. En esa cadena pues tenemos al que lo patrocina, al que concede el premio y al premiado. Con lo cual, estamos completitos hoy y ahora os voy a dejar, tal como hacemos habitualmente, que cada uno de vosotros os presentéis
y que presentéis también lo que, en fin, cuál es vuestra función y cómo estamos desarrollando el mundo logístico, cómo se desarrolla el mundo logístico, y luego yo, si me permitís, os haré alguna pregunta en relación con el futuro de la logística, que me parece que es un mundo muy interesante, un mundo nuevo, como decía, y en el que tenemos todos que aprender mucho, porque en realidad todos dependemos más que nunca de la logística. Así que, Laura, tú que eres la patrocinadora, después quien otorga el premio y después el premiado, si os parece ese orden, el que queráis, si no, lo cambiamos. Pero, Laura, pues cuéntanos qué es Logistics Spain. Estupendo. Gracias, Wilfredo. Yo, ante todo, quiero daros las gracias al Instituto de Emprendimiento Avanzado por darnos esta oportunidad. Nos has entrelazado perfectamente. El cuarto agente implicado por esta nueva alianza y esta nueva amistad que vamos a tejer sois vosotros, sí. El Instituto de Emprendimiento Avanzado. Quiero saludar a todos los que nos veis desde distintos puntos de España y desde parte del extranjero. Voy a ser breve porque creo que tenemos todavía 45 minutos para charlar sobre temas súper interesantes, así que quiero dedicar 3 minutos para lanzar 3 ideas. Lo primero es que, como bien decías, la logística está presente desde toda la historia de la humanidad, ¿no? Ya los romanos fueron innovadores en su sistema logístico. Todos nos preguntamos cómo hicieron el acueducto romano, pues todo eso es logística. Ahora la logística está hasta en la tienda más pequeña, sobre todo desde la pandemia, para bien o para mal. Las tiendas han modernizado, han puesto en marcha e-commerce, la logística está de moda. Todos oímos hablar del transporte sostenible, de la movilidad urbana, hay muchísimos temas que abordaremos en esta charla. Y si ya los romanos tenían esa innovación, pues ahora vamos mucho más allá, ¿no? Estamos metiendo en la logística innovación con robótica, con blockchain, con inteligencia artificial para hacer los negocios y las empresas mucho más eficientes, sostenibles, productivas, competitivas. Yo creo que tenemos mucho de lo que hablar. Y yendo a Logistics Spain, que es la razón por la que todo esto nace y que hoy nos congrega aquí en el fondo, Logistics Spain es una iniciativa impulsada y financiada por COEC Pyme Guadalajara, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial de Guadalajara, el Ayuntamiento de Guadalajara y con el apoyo también de los sindicatos, es decir, una colaboración institucional completa que nació en plena pandemia, pues un poco como estos martes del emprendedor, con unos encuentros online, un foro online al año de 1 a 2 jornadas y que ha evolucionado hasta tenernos ya en este punto en marzo, casi abril del 2024, donde vamos a celebrar la 3ª edición de nuestra feria. Aquí contamos con expositores, con los grandes agentes de la logística, agentes nacionales e internacionales, con un programa completísimo, un programa non-stop en el Ágora Logística, donde hablaremos de e-commerce, de externalización, de responsabilidad social corporativa, de última milla, hablaremos, por supuesto, de tecnología, de talento, de innovación y contaremos con un reconocimiento a las startups que un comité ha seleccionado en un acto presidido el día 11, que no me equivoqué, el día 11 de abril por la tarde por el consejero delegado de ENISA, con Borja Cabezón. Y todo esto, además, a todo esto se añade que por primera vez vamos a contar con un espacio para que las startups, entre otras estará Estoco como ganador del premio CEL, que como bien has referido antes, patrocinamos nosotros desde Logistics Spain, exponiendo su solución y también participarán en una mesa redonda, esta vez sobre responsabilidad social corporativa para otras startups que participarán en igualdad de condiciones en mesas redondas de innovación y de talento y de tecnología junto con grandes corporates. Tenemos, por ejemplo, una mesa en la que otras 2 startups que fueron finalistas, en este caso, de estos premios CEL 2023, Signos y OT Cloudtainer, van a participar en una mesa redonda junto a representantes de XPO y de DHL. Entonces, creemos que es muy importante poner en contacto al emprendedor con las corporates. Y dicho esto, como introducción, creo que cedo el turno de palabra. Laura, muchísimas gracias. Me ha llamado la atención, seguro que a todos los que nos escuchan igual, esa especie de corporación donde habéis unido, digamos, entidades, instituciones de diverso signo político, con sindicatos, con empresarios. Ese es el camino probablemente para que un sector como la logística pueda crecer, para que un sector como de cualquier cosa, pero especialmente interesante,
esa colaboración público-privada que nos has contado. Y por tanto, pues a mí me llama mucho la atención que este tipo de cosas efectivamente funcionen. Somos capaces de ponernos de acuerdo cuando las cosas son importantes. Así que enhorabuena por esa participación de tantas instituciones, aunque sean de esos signos. Eso también es emprendimiento. También es emprendimiento que las instituciones públicas se pongan de acuerdo en un proyecto. Y se ponen de acuerdo, perdona, porque creen en ese sector y claro, porque creen en ese fin y porque en el corredor del Henares está el 40% de la actividad logística de España. ¿Cómo no se van a unir? Claro, claro. Como decíamos, Guadalajara es el centro donde tiene que estar esto, es el centro probablemente de la logística de este país. Giselle, muy buenas tardes, encantado. Cuéntanos qué es el Centro Español de Logística, que es de España y de logística, con lo cual, pero en fin, desarrollanoslo para saber algo más. Claro que sí. Bueno, en primer lugar, también agradeceros al Instituto de Emprendimiento Avanzado la invitación, así como a Laura Nistal, pues primero por el patrocinio de los premios TEL y también por esta invitación, que ha sido una iniciativa también suya, con lo que queremos agradecer esta oportunidad. Por parte de CEL, básicamente, nosotros somos la primera asociación de logística en España que encarna toda la cadena de suministro. Es decir, cuando habitualmente, ¿no? Inicialmente has hablado y has dicho que logística antes era transporte, a lo mejor en el imaginario de los que nos están escuchando piensan que logística es solo transporte, es decir, cualquier tipo de transporte multimodal, ya sea aéreo, ferrocarril, marítimo o de carretera, pero no, dentro del CEL cubrimos toda la actividad logística, es decir, en nuestros miembros tenemos un 40% de las empresas que son precisamente estas corporates que anunciaba Laura, ¿vale? Que son básicamente fabricantes y retailers. Aparte de esto, tenemos este 25% de empresas pues, de toda la cadena multimodal, como he comentado, ¿vale? De los sectores del transporte por carretera, aéreo, marítimo y ferrocarril. Y luego también, evidentemente, nos apoyamos pues, con las instituciones, con consultoras, con empresas tecnológicas, como en este caso es el caso de Stoco, con varias startups y también con empresas tecnológicas ya más consolidadas y también con empresas de almacenamiento, es decir, que nosotros le decimos la intralogística, con lo que cubrimos toda la cadena de suministro. En el CEL básicamente nos dedicamos, tenemos 3 líneas estratégicas. La primera sería la innovación y los proyectos. En la parte de innovación y proyectos que yo lidero directamente, hacemos 3 actividades. La primera de ellas es, por un lado, sobre todo el impulso de la innovación a través de esta visualización de las startups, donde hace más de 5 años se decidió que los premios CEL, que ya llevan más de 35 ediciones, ¿vale? O sea, que en la 30 edición se decidió que empezáramos a impulsar aún más la innovación a través de la visibilidad de las startups en el sector logístico. Y allí fue cuando se crearon los premios CEL, ¿vale? Que cada año pues, van teniendo más startups. Es verdad que cuando se empezó, todas estas startups venían dadas por un impulso muy fuerte, que yo diría que era debido al auge del e-commerce. Y luego, a partir de aquí, también con la pandemia, pues aún más hubo un impulso mucho más importante y esto ha hecho visibilizar aún más, yo creo, no solo estas startups, sino el sector como tal. Luego, aparte en lo que es el departamento de innovación, también montamos consorcios, tanto nacionales como internacionales. Al final hay muchas ayudas, tanto a nivel estatal como a nivel europeo, como ya habéis escuchado, proyectos Horizon Europe, etcétera, que impulsan sobre todo proyectos tecnológicos y sostenibles. Y el CEL básicamente se apoya con sus empresas que están asociadas para impulsar estos proyectos y presentarnos a ellos, ¿vale? Y aquí estamos en varios proyectos, uno de ellos es nacional, como el Microhubs 4.0, a nivel internacional tenemos uno relacionado con la precisión de la tecnología, es decir, para que
la tecnología avance en lo que es la geolocalización. Y luego también hay otros relacionados también a nivel estatal con la sostenibilidad y también con el acercamiento de lo que son las entregas de mercancías sanitarias con drones, ¿vale? Que esto será una parte del futuro. Y luego, evidentemente, también dentro de este sector tenemos también el impulso de nuevos informes relacionados sobre todo con la parte de innovación, sostenibilidad o cualquier temática de referencia del sector. Luego, tal como has comentado tú en la presentación, tenemos y organizamos más de 20 eventos. Estos eventos sobre todo están relacionados pues precisamente uno para dar la visibilidad a estos proyectos, ¿no? que estamos impulsando, pero por otro lado también para dar visibilidad a todos aquellos asociados y a sus necesidades. Y finalmente tenemos una parte de formación muy importante desde hace más de 45 años. De hecho, decimos que somos la escuela de los logísticos y desde hace más de 45 años estamos dando formación a todos los eslabones de la cadena de suministro, ya sea con formaciones in company, en streaming, de forma híbrida, tenemos aulas homologadas. Y también somos certificadores oficiales de la Association for Supply Chain Management, que es la asociación americana global de cadena de suministro, y nosotros aquí en España certificamos oficialmente a cualquier pues, persona de operaciones o incluso de la parte más de almacén, o ahora mismo tiene una formación relacionada con la digitalización y nosotros lo certificamos. Aparte de esto, también somos miembros fundadores de la European Logistics Association, que al final no deja de ser una federación de asociaciones como la nuestra a nivel europeo, con quien nos apoyamos sobre todo en el entorno formativo, en el que actualmente estamos también impulsando muchos proyectos relacionados con la formación inmersiva. Y bueno, y este sería un poco el resumen de quién somos y a qué nos dedicamos y bueno, encantada de estar aquí y de que nos estén escuchando desde todos sitios del mundo. Giselle, muchísimas gracias. A mí se me han ocurrido un par de preguntas ya, pero las haré después. Pero muy interesante la labor del Centro Español de Logística, porque efectivamente, de alguna forma, veo que ponéis el acento especialmente en la formación. Y eso en un sitio donde nosotros lo que pretendemos, como os decía antes, es formar, mentorizar e invertir en proyectos nuevos, en ideas nuevas, pues la verdad es que nos llena de satisfacción que que tengáis tanto interés por la formación. Nosotros también pensamos que la formación en la materia de emprendimiento es esencial y por tanto, a eso nos dedicamos especialmente. Así que también muchísimas gracias por tu participación. Y ahora vamos a una solución de una startup que es Stock Logistics. Para eso tenemos a Rafael Méndez. Sí. Pues nada. Le vamos a, un segundo, le vamos a tratar efectivamente como, digamos, el emprendedor del día. Nosotros siempre que tenemos un emprendedor en estos martes del emprendimiento, lo que hacemos básicamente es que nos cuente cuál es su solución, qué aporta su solución al progreso del emprendimiento, de los negocios, qué aporta y de alguna forma que nos cuente su trayectoria y cómo empezó su emprendimiento. Así que, Rafa, ahora sí que hablamos de emprendimiento. Así es, pues yo extiendo y me uno a los agradecimientos, ¿no? Al instituto, también a Laura, que gracias a ella estamos aquí junto con Giselle. Y rápidamente, ¿no? Stock Logistics es una startup que nace en 2021 y empezamos a tener clientes hace 2 años, en 2022, en enero de 2022. Somos un operador logístico digital. ¿Y qué queremos decir con esto? Que tenemos 2 grandes componentes, ¿no? El primer componente, somos una plataforma tecnológica que por un lado recibe de nuestros clientes las necesidades y los requerimientos logísticos, lo pasamos por nuestros algoritmos, también a través de nuestro conocimiento del mercado, y el output, la salida de todo esto, es que hacemos un matching con cuáles son los mejores almacenes, y por mejores
entendemos no solamente las mejores localizaciones, sino aquellos almacenes logísticos especializados específicamente en la mercancía de cada uno de estos clientes. No solamente en la mercancía, sino en la operativa. Y en la operativa en conjunto de su cadena de suministros, porque son almacenes integrales, lo cual significa que no solamente hacemos la parte de almacenaje, sino además como valor añadido podemos dar otros servicios que ofrecen los 3PLs como transporte, inclusive temas aduaneros, inclusive intralogística, que podría ser, por ejemplo, armar piezas o hacer kitting de distintos productos para luego enviarlos. Nos especializamos en grandes volúmenes, es decir, en aquellos clientes que mes a mes tienen una rotación de grandes volúmenes de mercancía, que en España estamos hablando cuando son más de 500, 1000, 1500 pallets mensuales de rotación. ¿Y cómo lo hacemos? Justamente tenemos más de 500 almacenes al día de hoy a los cuales podemos acceder y los cuales operamos las mercancías de nuestros clientes allí. Estos almacenes son almacenes de tercero y nosotros visibilizamos ese espacio que ellos tienen disponible. Es decir, los almacenes tienen sus curvas de ocupación y en momentos dados o en temporadas tienen menor ocupación de sus propios clientes o están casi llenos. En cualquiera de los casos siempre tienen un poco de espacio disponible, inclusive en temporada alta. Nosotros lo que hacemos es que ponemos a disposición del mercado este espacio que a priori está oculto o es opaco. Entonces, es un espacio que existe. Yo siempre pongo un ejemplo, que es que en 2022 se hablaba que en España estábamos en un 92% de ocupación logística y ya nosotros empezamos a visibilizar lo que realmente estaba puertas adentro de los almacenes. Y yo puedo decir que realmente estábamos hablando de un 70%, 65-70% de ocupación. Es decir, había mucho más capacidad disponible para los clientes de lo que a priori las estadísticas y los datos daban, ¿no? Pero nosotros vemos lo que está disponible en cada momento. Y ese espacio lo ponemos a disposición de nuestros clientes. La plataforma tecnológica también ayuda a que esa gestión del día a día en uno o en múltiples almacenes a la vez, porque también es lo bonito de Stoco, que tú puedes trabajar en uno o en múltiples almacenes, 20 almacenes a la vez, desde un solo punto de control de manera muy simplificada, y eso lo hacemos a través de nuestra plataforma. Pero somos el operador logístico. O sea, no solamente somos una plataforma que hace el matching y hace un enlace entre la necesidad y quien tiene el almacén. No, nosotros nos quedamos como el operador logístico a cargo de la operativa. Es decir, somos quienes velamos por el día a día de esas mercancías, de esa operativa. Somos quienes garantizamos los procesos de calidad. Somos los que garantizamos que cuando se trabaja en más de un almacén a la vez, los estándares sean comunes para cada una de estas operativas. Y así el cliente recibe la información, ahora sí, digitalizada, porque somos una empresa y una plataforma tecnológica que conecta en tiempo real lo que son estas operativas con los puntos de control que tienen los clientes. Por un lado, nos integramos con su ERP, estamos integrados con todos los sistemas también de gestión de los almacenes, y Stoco en sí misma, la parte, digamos, la plataforma del día a día, es una plataforma que a la vez tanto clientes como almacenes la pueden trabajar de manera nativa. Entonces, básicamente, esa es la historia, ¿no? Hemos logrado en solo 2 años consolidar más de 500 almacenes que trabajan con nosotros. Actualmente tenemos unos 35 clientes en activos. Movemos cientos o miles almacenamos, mejor dicho, cientos o miles de pallets al mes. Y siempre lo hacemos todo con la mayor transparencia, con el mayor control y con la mayor digitalización. Pues muchas gracias, Rafa, también por la presentación de Stoco Logistic. Y dejadme que haga la primera pregunta, porque hemos escuchado hablar en a nuestros tres invitados de hoy, de grandes corporaciones. Nos decía Laura que van a participar algunas grandes corporaciones, algunas grandes empresas, por decirlo en otro idioma, grandes empresas, grandes corporaciones. Nos decía Giselle también que ellos trabajan, agrupan, digamos, a grandes operadores y agrupan también a startups, y hemos escuchado también a Rafa hablar sobre startups. Y la primera pregunta que se me venía a la cabeza escuchando a los tres es una pregunta que os quiero hacer y que tiene que ver con, digamos, con las dificultades que puede tener una startup para conseguir clientes en el mundo de las corporaciones. Quiero decir, ¿hasta qué punto una startup, digo para animar a que la gente pueda hacer ese tipo de cosas, hasta qué punto una startup tiene la capacidad de buscar un cliente en las grandes corporaciones? Porque eso no suele ser
¿Qué pueden aportar las startups a una gran corporación logística como las que ha dicho Laura o las que ha dicho Giselle? Grandes corporaciones, grandes empresas. ¿Qué les puede aportar una startup? No sé quién me quiere contestar, pero creo que es importante que la gente que nos escucha, que básicamente son emprendedores, que tienen la idea de formar emprendimientos o de, digamos, impulsar ideas, quizá una de las cosas que les retiene esa idea o que no les deja lanzarla de forma definitiva es la imposibilidad de tener clientes en algunos ámbitos, porque así, visto desde lejos, es difícil entender cómo una startup pequeñita, con Rafa cuando empezó y con cualquiera con su autoempleo que empieza, cómo es posible que pueda tener como cliente a una gran corporación como la que hemos hablado. ¿Cómo funciona ese matching que decía Rafa entre startups y gran corporación? Bueno, no sé si esa pregunta de pronto es más para mí, ¿no, chicas? Sí. Porque lo sufro en el día a día. Lo sufro en el día a día, ¿no? Mira, yo creo que algo que siempre digo, ¿no? Para emprender una startup hay que tener un punto de locura, ¿no? Porque es muy sufrido, realmente hay mucha incertidumbre. Y la verdad es que cuando vas a una startup, tú realmente no conoces tu mercado a priori. Si lo conocieras, y si tuvieses ese mercado probado, no fueras startup, fueras una empresa, estuvieses emprendiendo una nueva empresa, pero no una startup. Una startup en sí misma lo que busca es ese mercado ideal y lo desarrolla, lo multiplica, lo escala, ¿vale? Pero ese mercado ideal no existe a priori. Uno tiene una idea de claro, clientes ideales a los cuales uno quiere ir. Entonces, eso es lo primero, entenderlo. Y luego el día a día de esa búsqueda o ese descubrimiento. Hoy nosotros somos residentes en la incubadora Logistics 4.0 del consorcio de la Zona Franca y estuve hablando entre ayer y hoy con 6 startups precisamente sobre esta pregunta porque lo habíamos coordinado internamente. No tanto la pregunta, sino que preguntara no solamente desde el punto de vista de Stocos, sino de los emprendedores que estamos con startups tecnológicas en logística, cuáles son las barreras. Y hoy alguien me dijo algo, Oscar de Harnan, y me dijo algo muy interesante, una frase que me encantó. El problema que tenemos es que nosotros competimos contra cosas. Y esa frase a mí me ha encantado, porque realmente estamos compitiendo contra algo que es muy tradicional y muy establecido, que es la logística. Competimos contra el que vende los camiones, competimos con las empresas de transporte, competimos en nuestro caso, con los almacenes y los operadores logísticos 3PL al uso de toda la vida. Es decir, un cliente que necesita servicios logísticos, ¿vale? Puede necesitar cierto tipo de servicios que se vienen haciendo desde hace muchísimos años, y si ya manejas una cierta cantidad de mercancías y tienes un tamaño de corporación, es porque tienes muchísimos años haciendo esto, lo haces en primera persona, y si no lo externalizas con partners con los que tendrás 20, 30 años trabajando. Eso es lo primero. Compites contra algo muy establecido. Segundo, es un sector que está acostumbrado a comprar cosas, a comprar maquinaria, a comprar toros, a comprar estanterías, a comprar almacenes. Y llegamos nosotros, oye, lo digital. Lo digital es muy intangible y la verdad es que cuesta muchísimo hacerles cambiar el chip. Cuesta muchísimo, muchísimo hacerles cambiar el chip. Sin embargo, digamos que una de las pocas cosas buenas que ha tenido estos años hablo en número uno, la pandemia, y hablo de las siguientes disrupciones que hemos tenido a partir de allí, problemas bélicos, problemas climáticos, problemas geopolíticos, es que se ha visibilizado la importancia de la logística, que la logística no se detiene, que la logística es lo que hace que la gente en un momento de dificultad pueda tener comida en sus casas, pueda tener productos, inclusive pueda distraerse comprando con e-commerce, y fue algún boom que tuvimos hace algunos años, y que las cosas llegan, ¿no? Y se ha visibilizado, pero no solamente se ha visibilizado su importancia, sino que se ha acelerado la necesidad de hacer las cosas de manera mejor, más eficiente y más sostenible también. Y es aquí donde todas estas startups que estamos aportando. Nosotros, por ejemplo, cuando tú trabajas en vez de un solo punto de distribución con más de 4 almacenes Stocos en toda España a escala nacional, puedes tener
una reducción de hasta 30% de kilómetros recorridos, que eso representa un 20% de tus costes de la cadena de valor, pero 30% de emisiones de manera directa que te quitas de encima. Y así hay muchas otras startups que lo hacen en última milla, lo hacen optimizando rutas, que están pensando en el tema ecológico. Y luego viene la parte de la eficiencia, en nuestro caso, que puedas tener el almacén, que tú puedes elegir el origen o puedes elegir el destino o inclusive puedes elegir ambas cosas a la vez, permite que toda tu cadena va a ser mucho más rápida, mucho más eficiente, más corta también, que es muy importante, y dar un mejor servicio, tiempos de servicio y calidad de servicio a tus clientes o a la siguiente parte de la cadena de suministros o la cadena de valor. Rafa, pero... Por mi parte, perdón. Si me dejáis, añadiría, porque estuve hablando también con varias startups antes de esta charla y bueno, sobre todo, ¿no? Para dar la razón a Rafa y también porque llevo más de 17 años viviéndolo, ¿no? En mis propias carnes. El sector logístico es un sector muy tradicional y no tiene mucha cultura de emprendimiento ni de intraemprendimiento. Sí que es verdad que las grandes corporaciones, ¿vale? O sea, pues, no sé, DAM, por ejemplo, tiene una cultura de intraemprendimiento muy grande y ha sacado un Open Innovation y han digitalizado, etcétera, para poner un ejemplo, pero hay muchos otros. Pero estas grandes corporaciones han tenido que poner o un equipo expreso para intraemprender, o si no, estamos hablando que el 87% de las empresas de logística son pymes o medianas empresas que habitualmente están tan centradas en el negocio que no piensan en, uno, cómo digitalizar. O sea, ellos saben que tienen que innovar, que tienen que digitalizar, pero les cuesta hacer el paso, pues porque el día a día, ¿no? De las operaciones de un mundo logístico, que ya sabemos cuál es, porque tanto el e-commerce, ¿no? Y la pandemia y todas las situaciones geoestratégicas lo ha visualizado, no tiene tiempo de innovar en este sentido. Entonces, por eso es tan importante, porque realmente hay más de un 80% de empresas que pueden digitalizarse y que realmente hay una oportunidad, tanto en la parte de emprendimiento como de inversión, como de cualquier revolución tecnológica que estemos pensando desde la cadena de suministro. Lo cual es una oportunidad, Giselle, porque es una oportunidad porque yo creo que las startups que podamos tener la suerte de ofrecer servicios y productos con barreras de entrada muy bajas, ¿vale? Son las que vamos a poder transmitirlo no solamente este 80% o casi 90% de un sector poco digitalizado, sino también a esa gran corporación que es muy tradicional, que verá un riesgo menor, ¿vale? Porque la barrera de entrada, cuando la barrera de entrada está hablando de costes directamente, ¿no? Donde estamos ofreciendo tecnologías o soluciones innovadoras que de verdad no cuestan tanto. Y esto es lo que estamos demostrando en el día a día en la gestión comercial. Tratar de decirle a estas personas que sí, que es posible hacer logística, que es posible innovar y que es posible inclusive que mejoren sus procesos para servir mejor a sus clientes, para reducir sus costes y que aquí en Europa, a partir de dentro de nada, va a ser obligatorio más cumplir con ciertas normativas de sostenibilidad. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo. Perdona, Rafa. Sí, noto, ya te doy la palabra, Laura. No, que estoy de acuerdo contigo en la apuesta, ¿no? De las empresas, como dice Giselle, cada vez más grandes corporaciones apuestan por la innovación y también por incorporar startups o incubar, ¿no? Por ejemplo, Correos es otra de las empresas que está apostando mucho por la innovación. Hemos conocido hace poco, ha colgado un vídeo estupendo, GXO, de robots humanoides, ¿no? En los almacenes, que además mejoran la productividad y mejoran la seguridad de los trabajadores en el almacén, con esas cargas muchas veces tan pesadas que hasta ahora hacían personas y que muchas labores se están sustituyendo por tecnología, sin dejar de lado al perfil humano, ¿no? Y a la parte humana que obviamente es necesaria. Yo creo que agilizar procesos, facilitar digitalización o intercambiar experiencias, al final son factores que motivan estas alianzas entre las grandes corporaciones y las startups y que eso, como decía Rafa, pues ha cambiado en parte el chip gracias a la pandemia y el futuro ya está aquí. ¿Y cómo funciona ese mecanismo de conexión y de funcionamiento diario entre una gran corporación que es, en fin, tiene sus departamentos, tiene sus directivos, con alguien, con una startup pequeña que empieza? Eso me llama la atención cómo
cómo funciona en el día a día, porque en realidad hablamos de startups, hablamos de grandes corporaciones y la práctica en realidad es que es muy complicado, son mundos completamente distintos, probablemente tienen un lenguaje completamente distinto, un idioma completamente distinto, unos intereses completamente distintos y una forma de actuación completamente distinta. Eso, de alguna forma, logramos, o en vuestra experiencia, se logra hacer para que las startups efectivamente tengan la posibilidad de poder ofrecer sus servicios de innovación a las grandes corporaciones? Mire, sí, yo creo que número uno, es verdad que existen estos programas de algunas corporate y está existiendo, es verdad que mucho menos de lo que quisiéramos. Lo que sí es que tenemos que innovar no solamente en la tecnología, sino innovar en nuestra estrategia comercial, ¿no? Para nosotros, como Stoco, es bastante difícil poder entrar a ese gran corporate porque ya tiene su partner. Entonces, ¿a quién hago mi cliente? Yo hago mi cliente también, no solamente al cargador, al tenedor o al tenedor de las mercancías, sino también a los grandes operadores logísticos. ¿Por qué? Porque yo tengo una tecnología que les puede aportar muchísimo valor porque tiene todo digitalizado, todo el proceso de principio a fin, lo ven digitalizado en tiempo real. Y segundo, este matching, porque sus clientes de toda la vida, que es un corporate, tienen necesidades que van cambiando semestre tras semestre o trimestre tras trimestre. Y confían en ellos y les piden, en este caso, almacenes. Es mucho más sencillo si nosotros le podemos ofrecer a ellos lo que es nuestra tecnología para encontrar cuáles son esos puntos de gravedad logístico o cuáles son esos almacenes idóneos que no son capaces de conseguir ni sus clientes ni ellos mismos de manera rápida para dar una solución que se necesita con muchísima agilidad. Entonces, es ser creativo también en lo comercial, ¿no? Cuando te digo que operadores, digo que también mi cliente puede ser el transitario, etcétera, 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 ¿no? Es donde nosotros podemos aportar valor dentro de la cadena logística, que no necesariamente es que yo soy el operador directamente. Además de esto, Rafa, yo añadiría que como CEL precisamente creamos los premios, uno para dar visibilidad a las empresas y en este caso a las startups, pero también para dar un seguimiento y este enlace con las corporates, porque al final tú estás dando un premio, ¿no? Que sobre todo visibilizas al mercado, o sea, cuáles son las nuevas tecnologías, pero aparte de esto llevamos a cabo siempre, después de estos premios, una jornada, ¿vale? Que se llama InnoLab Logística, en la que pretende, por un lado, que estas startups visibilicen todos sus servicios o productos a estas corporates que a lo mejor lo pueden necesitar y de esta manera hacer también un match. Es decir, que yo creo que aquí, ¿no? Tal como hemos comentado, también Laura ha comentado, ¿no? La necesidad está público-privada. No solo es que la startup está sola ante el peligro, ¿no? Entre comillas, sino que nos encontramos que tenemos pues, un ecosistema que son, por un lado, las ferias, por el otro, las asociaciones, por el otro, las incubadoras, por el otro, ayudas que dan tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, como a nivel europeo, para que todo esto se visualice y todas estas ayudas tienen como objetivo final que puedan llegar a grandes corporaciones. Con lo que he comentado de consorcios anteriormente, muchas veces muchos de los consorcios al final se acaban montando con una startup, con una gran corporación, porque al final es la que tiene que validar que aquello funcione y también, evidentemente, pues con una asociación para darle la visibilidad, ¿no? A todo lo que está ocurriendo y, aparte de esto, pues a lo mejor también a cualquier empresa tecnológica pues que lo necesite, que a lo mejor es una empresa tecnológica más desarrollada que la propia startup. Es decir, que hay un ecosistema público-privado que es imprescindible para que una startup pueda desarrollarse. Es decir, no es solo llegar a la corporate, sino también entrelazar todo este ecosistema entre todos los agentes. Yo creo que es importante el tejer alianzas estratégicas, igual que las hemos tejido nosotros, ¿no? Logistic Spain con el Instituto, con el Centro Español de Logística, con la Asociación de Cargadores y que las startups, como cualquier otra empresa, se sume a este tipo de alianzas. Y luego, como decía Rafa, innovar en la parte comercial y también innovar en la parte de comunicación. Y muchas de vosotras tenéis un producto o un servicio que mostrar y que mejor
hablo de Logistics Spain, hablo del SIL, hablo de cualquier otra feria, ¿no? De cualquier otro foro en el que las startups podáis tener vuestro hueco y participar allá donde se os llame, comunicar informando y enseñando. Nosotros en la feria vamos a poder ver vuestros servicios, vuestros productos, vamos a poder ver a drones que pueden hacer distribución, que pueden organizar las estanterías de un almacén en tema de inmologística, intralogística, vamos a ver a robots humanoides, vamos a ver a los robots estos que nos vamos encontrando por las calles ya en las grandes ciudades, ¿no? De distribución de mercancías, pero es importante que la corporate también lo conozca de primera mano, que tenga el contacto directo con vosotros, con los emprendedores y que pueda valorarlo, porque ¿por qué Luis Simoes, que es una gran empresa de transporte portuguesa que viene a Guadalajara los días 10 y 11, no puede decidir adquirir unos camiones de una empresa gallega que es, aunque ya está dando grandes pasos, una empresa que ha desarrollado un sistema de carga lateral estupendo en sus camiones y que ha innovado en la carga y descarga, ¿no? Pues al final esa comunicación, esa venta se teje con estas alianzas estratégicas y con este cambio también en el papel de la comunicación. Sí, y además vivimos un momento importantísimo, ¿no? Un momento además yo creo que es dulce porque sea una corporate o sea una pyme de logística que está chapada a la antigua, cada día más se está renovando el talento del trabajador de las cadenas de suministros de la logística. Yo creo que buena parte de la culpa de eso en España lo tiene el CEL. Pero lo que sí es que se está tomando conciencia, ¿vale? De que ahora hay que apostar por el lean, hay que apostar por la eficiencia, hay que apostar por el residuo cero, hay que apostar por la sostenibilidad, hay que apostar por la agilidad, hay que apostar por la resiliencia, ¿no? Y el que no lo entienda ya empieza a ver que sus cuotas de mercado empiezan a sufrir. Por lo tanto, esas corporate o inclusive, esto también lo comenté hoy, uno de los problemas que tenemos, que lo venimos a hablar de tecnología, a alguien de una empresa de transporte que es una pyme, pero es que el día de ayer, y sin desmerecer a nadie, era el conductor de un camión. Entonces, cuando tú le tratas de explicar conceptos que son un poquito más complejos, dicen, ¿cómo me vas a reducir los costes? O sea, que al final es lo que le interesa. O el caso de mi cliente, ¿pero tienes espacio para los palets o no tienes espacio para los palets? Tú le tratas de explicar todos los valores, ¿no? Y al final se queda mucho en lo suyo. Pero hay un cambio generacional y hay un relevo que está ocurriendo que cada día yo creo que se va a profundizar mucho más y de nuevo es otra oportunidad para las startups porque estamos allí en primera línea precisamente no solamente para ofrecer servicio e innovación, sino para ayudar en esa evangelización, ¿vale? De una nueva manera de cómo hacer las cosas. Dejadme un segundo que hable del futuro. No puedo irme de aquí, no, al menos yo, supongo que otra mucha gente igual, sin preguntaros a tres expertos en la cadena del suministro logístico por el futuro de la logística. Veréis, bajo mi punto de vista, y supongo que esto es compartido por mucha gente que nos escucha, la logística ha crecido mucho, ha crecido después de la pandemia mucho más, y todos nos preguntamos cuál es el límite, o sea, hasta dónde va a crecer la logística, porque en realidad lo que creemos, lo que yo creo al menos, es que han cambiado los hábitos de consumo de las personas y por tanto ahí la logística tiene mucho que ver y por tanto no me puedo resistir a preguntaros a tres expertos como vosotros hacia dónde vamos, cuál es el futuro de la logística. ¿Va a seguir creciendo? ¿Va a parar ya? ¿O esto no parará nunca más? Yo diré algo de 10 segundos. El techo es el mismo techo que tenga la economía. A partir de allí podemos empezar a hablar y le dejo la palabra a Laura y a Giselle, pero el techo es el de la economía. Sí, yo creo lo mismo. Por otro lado, antes de venir he sacado algunos datos y la logística crece anualmente un 4,4% y realmente el sector está a punto de alcanzar su punto de ebullición. ¿Esto qué significa? Lo que ha dicho Rafa, es decir, que la logística, yo creo que si tenemos imaginación hay mucha capacidad de digitalizar muchos de los procesos.
porque estamos en un momento que no es solo la digitalización, es la optimización de los servicios, es servicios de sostenibilidad que ni nos hemos imaginado. Son robots autónomos necesarios no solo por las calles, sino dentro del almacén. Implican drones, van a haber drones en poco tiempo, ya los hay en Estados Unidos y en Asia, ya existe. Esto, la regulación en Europa se está cambiando precisamente para que esta revolución empiece ya en Europa. Es decir, hay tantas posibilidades que yo creo que será un sector que crecerá de forma exponencial. Aparte de esto, yo creo que la logística será al final un servicio que empezó así con el e-commerce, o sea, nos hemos dado cuenta que queremos un servicio que sea a la carta y cualitativo. Y esta será la logística a lo largo de las cadenas de suministro. Es decir, no será solo la logística que pidamos de última milla, sino que será en todos sus eslabones. Y un poco aquí está este cambio de inflexión, ¿no?, que ha comentado Rafa, porque sí que es verdad que actualmente más del 70% de las personas que están trabajando en logística tienen más de 50 años. Es decir, necesitamos un cambio generacional y necesitamos que los que nos están escuchando entiendan que es un sector atractivo, donde no hablamos específicamente de un almacén o de un camión, sino que estamos hablando de cómo optimizar, cómo hacer más ágil unas cadenas de suministro que son globales y que estarán hiperconectadas y digitalizadas. Y aparte de esto, no solo os diría la atracción de jóvenes, sino también la atracción de la mujer. Realmente la mujer tiene un papel muy residual en la logística. Sí que es verdad que desde hace unos años ha ido aumentando, pero actualmente no llega al 25%. Y si hablamos de cargos directivos, está aún por debajo, estamos entre el 15 y el 20 a nivel de cargos directivos. Es decir, hay mucho camino que recorrer. Es verdad que es un sector bastante exigente, y muy de estar al día y, como habéis comentado, ¿no?, resiliente, pero sí que, o sea, yo animaría, ¿no?, a cualquiera que nos esté escuchando, porque es un sector que realmente es atractivo, que donde no te puedas imaginar puedes aportar. Yo en este punto has sacado, Giselle, el tema de la mujer, que me lo has quitado, así que fantástico, te hayas anticipado. Yo quería destacar que en España, en el año 22, tengo aquí el dato, se hicieron contrataciones de más de 690.000 metros cuadrados hasta marzo del 2023. Y esto no solo en las grandes ciudades, no solo en Sevilla, en Bilbao, en Zaragoza, en Barcelona o en Madrid, ¿no? Todo esto también está sirviendo para dinamizar lo que llamamos España despoblada. El corredor del Henares, quizá por la saturación de Madrid y por los precios de Madrid, está recibiendo a muchísimas empresas que están dinamizando esos territorios. El dato es que muchos municipios de Guadalajara, de la provincia de Guadalajara, han duplicado la población en los últimos 10 años. Os doy un ejemplo. Alovera tenía 11.000 habitantes y ahora, 10 años después, tiene casi 14.000. Cabanillas del Campo ha pasado de 9.000 a casi 12.000. Guadalajara ha pasado de 80.000 a 87.000. Son todo municipios medianos, pequeños, o sea, es que un pueblo de 3.000 habitantes que vive de la logística. Guadalajara, provincia, es la más rica de todo Castilla-La Mancha. Y Cabanillas del Campo, que es un municipio pequeño de Guadalajara que vive fundamentalmente de la logística, es el municipio con mayor renta per cápita. Y todo esto yo creo que no es por casualidad, al final es un sector, la logística y el transporte, que tiene oportunidades, que tiene presente, que creo que todavía tiene posibilidades de crecer, como han dicho Rafa y Giselle, que tiene futuro y que tenemos que cuidar el talento, atraer el talento, formarlo y ayudar también a que se creen en torno al sector posibilidades en otras zonas más allá de las grandes ciudades. Así es, y se trata de ser creativo, ¿no? No solamente, como dice, buscar dónde ser productivo, donde no pareciera evidente, primero en lo geográfico, y es un poco donde estamos también nosotros en Stock. Ofrecemos no solamente logística cerca de centros urbanos o logísticos, sino también un poco en lo rural, y además que eso es futuro. Es cómo harás llegar medicamentos el día de mañana a lo más rural, cómo harás llegar alimentos de una manera mucho más eficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también
en cuanto a las actividades, no creáis que solamente lo que se conoce como logística, la cadena de suministro, ¿vale? Hay algo que tenemos que seguir trabajando y mejorando, que es esta frase, que es la logística de los datos. Nada de esto va a ser posible si los datos no están en condiciones y si no hay la extrapolación de soluciones digitales que ya están ocurriendo en otras industrias, también al mundo de la logística. Un ejemplo muy simple, nosotros este año estamos trabajando en, no sé cuánto tardaremos, ¿no? Pero en crear asistentes virtuales que ayuden a los profesionales de la logística en el día a día de sus actividades. Es decir, pero para eso necesitamos primero datos, segundo, todo lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial, los lenguajes, los modelos de lenguaje, etc. Pero parte de que seamos creativos en extrapolar soluciones para lograr mejores eficiencias. Ya. Bueno, pues un mundo maravilloso, un mundo de futuro que se nos abre y un mundo donde efectivamente nosotros, el Instituto de Emprendimiento Avanzado, junto con Spain Logistics y el Centro Español de Logístico, queremos participar también en esa formación y en esa búsqueda de talento emprendedor. Nos hacen unas preguntas, me están haciendo a mí unas preguntas que os voy a leer porque hay alguna tan técnica que no soy capaz yo de poder hacer sin leerla. Por tanto, me vais a permitir que lea. Tiene que ver sobre investigación e implementación de software, que seguramente Rafa puede saber. Dice, es un arquitecto quien me lo manda. Dice, ¿qué medidas pueden hacer sostenible la insostenible logística inversa? ¿Creen en la compatibilidad de otros usos en los espacios logísticos? ¿Me repites la segunda pregunta? La primera es, ¿qué medidas pueden hacer sostenible la insostenible inversión logística? Entiendo que es la vuelta del... Sí. Y dos, ¿creen en la compatibilidad de otros usos en los espacios logísticos? Bueno, si quieres empiezo por la segunda, ¿no? La compatibilidad de otros usos, relativo, ¿no? Al final la infraestructura logística ha sido creada para lo que ha sido creada. Lo que sí es compatible, y esto es algo que está empezando a hacerse común y nosotros estamos impulsando desde Stoco, es la logística colaborativa. La colaborativa de compartir los mismos espacios entre distintos clientes, el compartir plataformas logísticas, no solamente entre distintos clientes, sino a veces entre competidores, ¿vale? Y no solamente de espacios de almacenaje, estamos hablando de transporte. Uno de los grandes dramas que existe en la logística es que se transporta mucho aire, como se dice, porque tú dejas la mercancía en un lado, luego regresas vacío o vas con cargas parciales en un camión entero. Y eso se va a mejorar y se está mejorando con lo que llamamos una logística colaborativa. La colaboración es la clave realmente para que podamos hacer que esto funcione y sea viable desde el punto de vista económico y sea viable desde el punto de vista de eficiencia y agilidad. Y lo segundo, cuanto a investigación de software, muchísimo. O sea, y nosotros ahora mismo tenemos hemos ganado o nos han asignado del programa Neotec una subvención donde justamente todo desde un punto de vista muy cientificista, ¿vale? Tenemos que crear nuestra propiedad intelectual propia a través de procesos de investigación, inclusive contratando investigadores de carrera para que nos ayuden en todo esto. Yo, en la parte de logística circular, de logística inversa, creo que tenemos que tener muy presente a la hora de hacer compras responsables, por supuesto, pero tener en cuenta que la logística inversa puede ser una sangría para muchísimas empresas. De hecho, Inditex ahora mismo está cobrando ya un porcentaje en las devoluciones. Tenemos que ir a medidas que potencien la sostenibilidad y esa productividad empresarial, ¿no? Hemos dado muchos pasos, tanto en los puntos de entrega, ahora todos sabemos el Click and Collect, ¿no? Y tenemos puntos de Amazon y de otras empresas en los sitios. Hay muchas startups innovando en este sector de poner puntos de entrega y de recogida comunes, incluso en las urbanizaciones. Hay que también apostar por mayor eficiencia en la parte de las cajas de los envíos. No es posible que nos llegue una caja de cualquier empresa de distribución así de grande y que contenga un móvil así de pequeño. Entonces hay que dar muchos pasos, pero es cierto que es una sangría para muchas empresas. No, y tiene que ver con, es verdad que nos hemos mal acostumbrado, ¿vale?, a comprar y a devolver
la tendencia parece ser, no pongo las manos en el fuego, ¿vale? Pero la tendencia parece ser que esto se va a revertir. ¿Por qué? Porque el coste se le va a repercutir al cliente. Exacto. Sí, Entonces, definitivamente, o el cliente dice, o pago o cambio mi modelo de consumo. O elijo sí, mejor. sí, de hecho, nosotros hemos lanzado un último estudio a finales de 2023 y donde precisamente los retailers estaban cambiando su política de devolución. Muchos de ellos ya están haciendo pagar. Hemos visto cómo las cuotas de Amazon, el Prime, está subiendo, es por algo. Al final pasará que tendremos que pagar para las devoluciones y muchos de ellos lo que están haciendo son devoluciones en tienda también, ¿no? Para incentivar de algún modo pues, el consumo también en tienda y para no tener estos costes de retorno. Aparte de esto, yo creo que hay una gran oportunidad también en lo que es la parte de la reutilización de algunos de estos materiales que nosotros consumimos. Es decir, aquí también la logística tiene mucho, hay una posibilidad, ¿no? de negocio que está oculta en esta logística inversa y de retorno de casi todos los productos que compramos. Y aparte de esto, desde CEL también abogamos muchísimo precisamente, ¿no? Con los proyectos que he comentado, con toda la parte de la colaboración. Uno de estos proyectos es el proyecto de Microhubs 4.0, donde básicamente tiene la vocación de colaborar entre todos los agentes de la cadena para tener puntos de entrega en hubs urbanos, ¿vale? Y que desde allí se haga una logística, una last mile que sea totalmente sostenible, ya sea en bicis, en robots, en lo que sea. ¿Y qué pasa? Que para conseguir esta colaboración, es lo que decía Rafa, ¿no? Es necesario, uno, saber los datos y dos, una vez lo sepamos, colaborar en ofrecer estos datos. Y aquí es donde está el hándicap real de cada una de las empresas, ¿no? Que al final los datos pues, es su manera, ¿no? de hacer negocio y aquí es un eslabón que debemos superar todos, ¿no? Los agentes de la cadena, porque para conseguir no ir en vacío, al final tú tienes que saber qué porcentaje del camión está vacío. Y para ello se tienen que compartir estos datos, ¿no? Y a día de hoy, al venir de un sector tan tradicional, es complicado. Pero yo creo que habrá esta revolución. O sea, que los jóvenes conseguirán que esto se solucione y sea un reto que lo alcancemos. Nos hacen otra pregunta. Ay, Rafa, perdona. No, otra pregunta. Otra pregunta que en realidad es otra pregunta doble que nos hacen desde Barcelona, desde tu zona. Dice, ¿a qué ritmo estiman que la logística debe crecer? ¿Puede llegar a un 30% de comercio online? ¿Supone ello, si es así, que el espacio de almacenamiento inmologística debe crecer el doble? Empiezo por la última. Yo no creo que deba crecer. El almacenamiento inmologístico debe crecer el doble. Se lo dejo a Giselle porque yo creo que el espacio inmologístico, hubo unas previsiones a nivel de espacio inmologístico después de la pandemia y todos hubo unas previsiones donde se sobreestimó, sobredimensionó el almacenaje, porque al final nos pensábamos que todo sería compra online. Y nos hemos dado cuenta que las compras online se han estabilizado, es decir, no han crecido tanto como deberían haber crecido y que cada vez más pues, a la gente le gusta sociabilizarse, salir y comprar. Evidentemente habrá como, yo creo, un 50% en algún momento, ¿no? de compras online y físicas, pero está claro que, ¿no? que el brick and mortar no va a desaparecer, al contrario, o sea, se está incentivando aún más y hay precisamente muchas empresas se sobredimensionaron y algunas de ellas lo que han hecho es crear otros tipos de servicios logísticos para precisamente pues el espacio vacío poder ofrecer este espacio a otros actores. Es decir, al final cuando se compra una nave se hacen unas previsiones y durante la pandemia algunos de ellos hicieron previsiones que no fueron reales.
Muchos de ellos empezando por Amazon, que no creamos que gente que no tiene datos ni inteligencia artificial. O sea, el que más datos tiene se ha pillado los dedos. Ya está. En realidad, si os fijáis, así, para alguien que no se dedica a este mundo vuestro, a este sector vuestro, visto desde un punto de vista urbano, si os fijáis, en los últimos 10 años, probablemente incluso más con la pandemia, de repente hace 10 años había muchos nuevos centros comerciales, muchos malls comerciales. De repente hay muchos más grandes naves logísticas. ¿Eso significa, bajo vuestro punto de vista, que el comercio moderno, el comercio de ahora, es la logística en lugar del comercio tradicional del mall? No, una cosa, son dos partes distintas y complementarias de la cadena de valor y la cadena de suministros. Es decir, una cosa apoya a la otra, ¿vale? No es que una cosa sustituya a la otra. Pero es verdad, obviamente, claro, no puede ser una sin la otra, pero lo que intentaba decir, que quizás no lo he explicado bien, es que en el paisaje de las ciudades, hace 10 años había casi siempre o cada cierto tiempo un nuevo mall comercial, un nuevo centro comercial, había una explosión de centros comerciales, y de 10 años a esta parte ya no hay tantos centros comerciales, hay bastante menos, y hay muchas naves logísticas que antes no había. Eso intentaba decir, que quizá no lo he explicado bien. Sí, bueno, por supuesto, la pregunta que me hago es si eso es debido a un cambio de tendencia en los hábitos de consumo de los ciudadanos. Sí, sobre todo porque yo creo que el ciudadano lo que no quiere o no querrá es desplazarse. Es decir, al final, yo creo que muchos de los centros comerciales lo que están haciendo, sobre todo para paliar el e-commerce, es montar sistemas de retorno de productos ágiles, y de algún modo el centro comercial se está transformando en una parte logística, ¿vale? Esto por un lado. Por otro lado, es verdad que muchos de los polígonos, ¿no?, que tenían estos almacenes, algunos de ellos quieren acercarse aún más a las ciudades, ¿vale? Claro ejemplo, y no es un polígono ni un centro, es IKEA. IKEA se ha puesto en el centro de la ciudad, con un tipo de tienda más pequeña. ¿Por qué? Porque lo que quiere es acercarse al consumidor. El consumidor cada vez le gusta menos desplazarse un fin de semana para encerrarse en un sitio. Entonces, estas grandes malls que estaban a las afueras han tenido que ir dentro. Aparte de esto, también hay algunos de estos last mile delivery o dark stores, ¿no? Algunas de estas empresas o locales se han transformado en dark stores. Es decir, dentro de las ciudades tenemos a empresas, a tiendas que dentro tienen un centro logístico para proporcionar de forma más rápida las ventas de e-commerce. Lo mismo con las dark kitchens, ¿no? Actualmente Glovo pues tiene un montón de dark kitchens dentro de las ciudades, que al final son cocinas que están especializadas en hacer comida de forma rápida e incluso como una cadena de suministro. O sea, y todo esto está montado debido al auge primero del e-commerce y luego que la logística se ha tenido que readaptar. Pero todo esto es un proceso de digitalización, de e-commerce y de Internet. Entonces, sí. Y también que hay margen de crecimiento. Es decir, también lo que está ocurriendo es que el parque logístico español se está modernizando, ¿vale? Y se puede modernizar de dos maneras, reconvirtiendo la nave antigua, construyendo nuevas, ¿vale? Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, nuestra apuesta o parte de la apuesta de nosotros como Stoco es, al hacer disponible el espacio que ya existe, minimizar la necesidad de construir nuevo, ¿vale? Pero sí, hay mucha necesidad de almacenes robotizados, almacenes con las últimas tecnologías, almacenes más diáfanos, más limpios, y es el boom que hay ahora mismo, sobre todo en big boxes y en grandes superficies logísticas. Pero es un tema de modernización del parque, y que también hay que decirlo, están entrando
grandes players internacionales logísticos que se están comprando todo. Están comprando y desarrollando, integrándose verticalmente, lo cual es una amenaza para el logístico tradicional, en el caso español, que es la pyme, ¿no? Entonces, es este balance en el que tenemos que jugar, estas dos aguas. Yo. Bueno, pues oye, estos martes del emprendimiento duran aproximadamente 1 hora y llevamos 1 hora y cuarto, así que, en fin, hemos calculado que la gente le cuesta mucho mantener la atención después de 1 hora y, por tanto, si os parece, y lamentablemente, porque este tema yo creo que es muy interesante, nos ha puesto en contacto con un mundo que a mí me encanta, que es que básicamente porque transmitís optimismo y eso está muy bien. Transmitís optimismo, transmitís futuro, transmitís oportunidades y transmitís ideas que efectivamente pueden funcionar para todos aquellos que nos escuchan. Así que podemos seguir hablando aquí probablemente toda la noche, pero no lo vamos a hacer. Así que vamos habitualmente estos martes del emprendimiento acaban con una pregunta, acaba con dos, que María Luisa, que es una espectadora nuestra que viene muchas veces presencialmente y que está aquí hoy también, siempre dice, no, que se te olvida una siempre. No se me olvida. Pero ya hemos hablado del futuro, ¿dónde vemos la logística dentro de 10 años? Porque una de las preguntas es ¿dónde se ve el emprendedor dentro de 10 años? Ya hemos hablado de dónde vemos la logística dentro de 10 años. Pero hay otra pregunta que vamos a hacer, efectivamente. Lo que pasa es que aquí tenemos, digamos, diversos players, que dicen a los finos, diversas... Los tres ven la logística desde un punto de vista distinto, nuestros tres invitados, y la pregunta que solemos hacer, la última, es el consejo de un emprendedor hacia todos los emprendedores que nos escuchan o hacia todas las personas que de alguna forma están pensando la idea de poder montar un negocio y que les da miedo y por tanto les interesa saber mucho un consejo de alguien que ha emprendido. Y por tanto eso se lo vamos a dejar, si os parece, Laura y Giselle, a Rafa. Pero Laura y Giselle nos tienen que, antes de Rafa, que será el que cierre, por aquello de que es el emprendedor, Laura y Giselle nos van a recordar las jornadas que tienen los próximos 10 y 11 en Guadalajara y que nos van a animar a que participemos en Guadalajara y en todos los actos que vengan posteriormente a eso. Y después dejaremos a Rafa para que, mientras tanto habláis vosotras, piense el consejo que quiere dar a los emprendedores. Así que empezamos por Laura. Laura, convócanos otra vez al 10 y el 11. Bueno, yo, como Francisco Umbral, hablo de mi libro. Venga. Así que cierro invitándoos a todos a venir a Guadalajara los días 10 y 11 de abril en horario de 10 a 6 de la tarde. Que de verdad nos vamos a defraudar porque además de tener el contacto con todas las grandes empresas del sector, vamos a poder ver productos, servicios y vamos a poder presenciar un montón de debates para abordar los retos del sector, tanto en externalización de servicios como en transporte intermodal, transporte terrestre, por supuesto tecnología, talento, innovación. De todo eso vamos a hablar, de muchísimas más cosas, así que os animo de verdad a que nos visitéis. Podéis conocer nuestro programa y registraros de forma gratuita en logisticsspain.com. Y sin más dilación, gracias a todos y hasta pronto. Nosotros estaremos, el Instituto de Emprendimiento Avanzado, estaremos allí también los 10 y 11 con un pequeñito stand también para empezar a colaborar, como decíais, que efectivamente es el camino a todo esto. Giselle, el Centro Español de Logística, cuéntanos, ¿qué actividades tenemos próximamente para que nos apuntemos a este mundo tan maravilloso? A ver, próximamente nosotros celebramos la Semana de la Logística, que es el tercer jueves de abril. Y precisamente durante esta Semana de la Logística organizaremos la jornada InnoLab Logística el 16 de abril, donde todas las startups ganadoras y finalistas podrán presentar su solución y aparte de esto pues les enlazaremos con corporates que tendrán una mesa redonda también. Y aparte de esto, pues los premios CEL vuelven a ser en diciembre y abriremos convocatoria en un par de meses. Aparte de esto, tenemos muchos más eventos, pero bueno, lo dejo aquí. Gracias de nuevo por habernos invitado. ¿Dónde os encuentran los emprendedores que nos escuchan? Nos encuentran tenemos sede en las oficinas en Madrid, sede en Barcelona y la página web es cel-logística.org.
Venga, pues perfecto. Muchas gracias, Giselle. Y ahora, Rafa, ese consejo de emprendedor a emprendedor, o sea, de iguales a iguales, para toda la gente que nos escucha. Porque tú algún día, hace tiempo, en 2021, perdón, empezaste un emprendimiento y probablemente muchos de los que nos escuchan están pensando en ese momento también. Así que te pediría un consejo para ellos. Lo haré en clave logística, ¿no? Número uno, es un sector apasionante, con muchísimas oportunidades, porque es un sector que tiene muchos pain points, muchas cosas que mejorar y que solucionar en logística. Por lo tanto, no será por falta de oportunidades. Y lo que tenéis que tener, número uno, es encontrar un problema que resolver y tener mucha pasión y mucha obsesión por resolverlo. Segundo, rodearos de gente del mundo de la logística. En el caso de la logística, yo creo que sí es esencial, porque hablamos de un sector que, número uno, es muy tradicional, que también va mucho de redes de contactos, pero va mucho de saber hacer y saber moverse en el mundo de la logística. Por lo tanto, es importante que los socios que encontréis y los líderes del emprendimiento no solamente vengan del mundo digital, sino que vengan también del mundo de la logística, y yo creo que esas dos cosas harán un match perfecto. Pues nada, muchísimas gracias, Rafa, también. Y nada, únicamente pues agradecer a todos los que nos han escuchado en este nuevo martes del emprendimiento, en este nuevo martes que nos ha puesto en contacto con un mundo de oportunidades, con un mundo en el que se respira optimismo y por tanto eso nos gusta mucho, y en un mundo donde cabe el emprendimiento y por tanto en un mundo donde el Instituto de Emprendimiento Avanzado también va a estar en el mundo de la logística, en el mundo de la aportación de soluciones innovadoras a ese proceso que de alguna forma era tradicional y que poco a poco va siendo cada vez más moderno, cada vez más innovador y cada vez con más posibilidades. Así que muchísimas gracias, Laura, muchísimas gracias, Giselle, muchísimas gracias, Rafa, por este tiempo, por vuestros testimonios y por ponernos en contacto con este mundo lleno de posibilidades. Muchísimas gracias. Y tenéis en Madrid tenéis vuestra casa, en el Instituto de Emprendimiento Avanzado tenéis vuestra casa, y seguro que tenemos la oportunidad de colaborar sin duda, tanto en Barcelona con Giselle, como en Guadalajara con Laura, como con Estoco, que no sé qué haremos, pero seguro que nos inventamos algo, Rafa, seguro que sí, para poder hacer cosas juntos. Así que muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado, tanto aquí como en las sedes, como decía antes, del Instituto de Emprendimiento Avanzado, en Barcelona, en Zaragoza, en Málaga, en Bogotá, en Colombia y en Miami, y en general a la gente que nos escucha de cualquier parte del mundo. Muchísimas gracias a todos, pero especialmente hoy muchísimas gracias a este sector de la logística que está en pleno auge y del que hemos estado encantados de estar con ellos. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós, gracias. Adiós.